El gobierno de coalición PSOE-Podemos pretende reformar el Código Penal para convertir la apología del franquismo en un nuevo delito. Pero por muy infamantes, por muy despreciables que nos puedan parecer las loas, las alabanzas a un dictador, existen argumentos verdaderamente sólidos como para convertirlas en un acto criminal. ¿Existen razones de peso para que cualquier aplauso, cualquier alabanza, cualquier loa a la figura de un dictador o del régimen que instauró merezca ser incluido en el Código Penal? Bueno, al respecto existen dos posibles líneas de justificación para sancionar las apologías al franquismo. La primera es que esas apologías, esas alabanzas, esas loas al franquismo no sean realmente solo apologías, alabanzas o loas, sino que en realidad sean un vehículo para inducir a la comisión de un delito. Si, por ejemplo, las alabanzas estuvieran cantando no solo la grandeza del régimen franquista, sino además dando a entender que la sustitución del franquismo por la democracia ha sido un error y que como ha sido un error los franquistas están legitimados para revertir ese proceso tomando las armas y empujando a que la gente tome las armas para que atente contra otras personas, contra otros ciudadanos que defienden el régimen democrático, entonces sí habría una base para sancionar esas apologías del franquismo que, insisto, no se limitarían a ser meras apologías, sino un vehículo para inducir a la comisión de otros delitos de mucho mayor calado. Esta es la lógica, de hecho, que hay detrás de la sanción de determinadas apologías del terrorismo, no necesariamente de todas, pero sí de algunas, como por ejemplo cuando en un acto público se decía ETA, mátalos. En tal caso, no solo se estaba alabando a la banda terrorista, sino que además se estaba empujando, se estaba induciendo, se estaba invitando, se estaba persuadiendo a los oyentes a que cometieran un delito. Pues bien, si las loas al franquismo, si las alabanzas al franquismo operaran de un modo similar, entonces evidentemente estaría muy justificado sancionar los actos de apología del franquismo en los que, insisto, el mensaje de fondo fuera el franquismo es un régimen que hay que restablecer tomando las armas y dando un golpe de estado o secuestrando a personas o asesinando a personas inocentes, etc. Pero en tal caso, insisto, lo que se está sancionando no es tanto la apología, que meramente sería el ropaje, sino esa inducción a la comisión de un delito, esa persuasión a que otros cometan un delito, a que otros atenten contra los derechos de otras personas. Sin embargo, si este fuera el propósito, si esta fuera la finalidad, no haría falta reformar el Código Penal. El Código Penal ya tiene suficientes instrumentos como para que aquellos que induzcan a la comisión de un delito, de los tipificados en el Código Penal, a otras personas, sean sancionados. Por tanto, da igual que esa inducción se plantee dentro del marco de una apología al franquismo, dentro de una apología del terrorismo, dentro de una apología del islamismo, da igual. La cuestión es que si dentro de esas apologías se está induciendo al delito, el Código Penal ya puede sancionar a los inductores a la comisión de un delito sin necesidad de prohibir todo el envoltorio dentro del cual se está realizando, se está ejecutando esa persuasión. La segunda línea de justificación, sin embargo, sí es más relevante porque es de hecho la que popularmente suele utilizarse más para fundamentar la sanción, la persecución de las apologías en general, en este caso de la apología del franquismo, pero también en el Código Penal de la apología del terrorismo, y es la humillación a las víctimas. Si hay víctimas del franquismo, si hay víctimas del terrorismo que por esas apologías al franquismo o al terrorismo se sienten humilladas, porque obviamente han vivido en su momento una situación verdaderamente dramática y determinados actos de determinadas personas les hacen rememorar esa experiencia traumática y por tanto les hacen sentir incómodos o incluso les destroza emocionalmente que unas personas estén alabando al ejecutor, al verdugo que le generó esa experiencia tan traumática. Entonces, para proteger a esas personas, a esas víctimas de la humillación a la que les estarían exponiendo otras personas que están jaleando a sus verdugos, habría que prohibir en sí mismo que los verdugos puedan ser jaleados. Un primer problema de esta última línea argumental, que debemos sancionar penalmente aquellas conductas que humillen gravemente a otras personas, especialmente si esas personas han sido víctimas de una vulneración de sus derechos, es que el sentimiento de humillación es un sentimiento enormemente subjetivo.
Hay personas que se sienten humilladas casi por cualquier cosa y hay otras personas que no se sienten humilladas prácticamente por nada, con lo cual dejaríamos a discreción de la víctima la determinación de si el tipo penal es aplicable o no es aplicable. Y el problema no es tanto que el tipo penal deba activarse si ha habido un daño subjetivamente percibido por la víctima, que esto podría perfectamente argumentarse como algo válido, sino que en la medida en que es muy difícil verificar si la víctima está diciendo la verdad o no, es decir, si la víctima está sufriendo subjetivamente humillación o no, en última instancia dejaríamos a la absoluta arbitrariedad, al absoluto capricho de la víctima, el determinar si ha habido un delito o no. Imaginemos una persona que no se siente humillada por un determinado acto de una tercera persona, pero si permitimos que sea la víctima la que diga me siento humillada y por tanto tú has cometido un delito, en ese caso es la víctima la que tiene una potestad absoluta para sancionar a su presunto verdugo, cuando en este caso no necesariamente el verdugo tiene por qué haberle generado un daño. Por eso mismo los tipos penales que tratan de proteger estados subjetivos de las personas, que tratan de proteger a los ciudadanos de verse humillados por terceros, tratan de estructurar el tipo penal incluyendo elementos que objetivicen cuando se ha producido esa humillación o esa ofensa a terceros. Es decir, que no sea la víctima la que tenga que juzgar, la que tenga que manifestar si se ha conculcado su derecho a no ser humillada o no. Por ejemplo, el delito de apología del terrorismo en realidad es un delito de enaltecimiento del terrorismo. Siempre que una persona por cualquier medio enaltezca actos terroristas o a condenados por el terrorismo, se presupone que ya existe una humillación a las víctimas del terrorismo y por tanto esa conducta haya generado humillación o no, porque insisto, la humillación es algo tremendamente subjetivo, esa conducta ya pasa a estar sancionada. Lo mismo con la ofensa de los sentimientos religiosos. Una de las formas de sancionar la ofensa a los sentimientos religiosos no es preguntándoles a los miembros de una determinada confesión religiosa si se sienten humillados por un tercero, porque esos miembros podrían decir que se sienten humillados por el hecho de que otras personas no reconozcan a su Dios, y por tanto que habría que sancionar penalmente a todos aquellos que con sus actos, al no seguir los ritos de esa confesión, están negando en la práctica la existencia de su Dios. Pero evidentemente si dejáramos a la arbitrariedad absoluta de los miembros de una congregación religiosa el sentirse o no sentirse humillados por los actos de terceros, prácticamente esas personas tendrían un derecho ilimitado a sancionar cualquier acto de terceros. Por eso, lo que se hace para proteger dentro del Código Penal la ofensa de los sentimientos religiosos es objetivar qué es o qué no es una ofensa. Por ejemplo, el escarnio. El escarnio es la burla, la mofa, la befa contra las creencias de una determinada religión, contra sus ritos, contra sus figuras religiosas importantes, y por tanto siempre que alguien haga escarnio de una determinada religión, ese alguien es potencialmente sancionable dentro de nuestro Código Penal, con independencia de si ese alguien ha realmente ofendido, ha humillado a alguien o no. Imaginemos que estamos hablando de una persona que en una obra de teatro se burla de determinados ritos de la religión católica. E imaginemos que ningún católico se siente humillado, se siente ofendido porque entiende que es una representación teatral o simplemente porque los católicos tienen la piel suficientemente dura como para no dejarse humillar o no dejarse ofender por lo que puede hacer este señor en la obra de teatro. Bueno, da igual. Aunque nadie se haya sentido realmente ofendido, es decir, aunque no se haya afectado el estado de ánimo subjetivo de los católicos, que es aquel grupo al que se querría proteger en este caso, simplemente porque ha realizado acciones que objetivamente se consideran humillantes, esa persona ya sería sancionada por ofensa de los sentimientos religiosos. Por consiguiente, para tipificar la apología del franquismo como delito, lo que habrá que hacer es objetivar determinados actos, determinadas expresiones que se consideren inherentemente humillantes para las víctimas y, por tanto, sancionar a todo aquel que desarrolle esos actos o esas expresiones con independencia de si al final humilla o no humilla a las víctimas. Algo así como el enaltecimiento del terrorismo, pero el enaltecimiento del franquismo, o como el escarnio contra determinadas religiones, pues el escarnio contra las víctimas del franquismo. El problema de este tipo de regulaciones, sin embargo, es que colisionan de manera muy directa con la libertad de expresión de las personas y que además abren la puerta a restricciones todavía mayores y más peligrosas de la libertad de expresión. Porque al final lo que estamos diciendo es
si se hacen ciertas cosas en favor de alguien y se humilla a un tercero, entonces eso es delito. Analicemos brevemente el potencial riesgo censor que existe a la hora de determinar qué conductas han de ser sancionables penalmente, en favor de qué figura no se pueden realizar esas conductas y para proteger a quién no pueden realizarse esas conductas en favor de alguien. ¿Qué conductas no pueden realizarse? Por ejemplo, ¿qué entendemos por apología del franquismo? Evidentemente, de entrada, lo que todo el mundo tiene en la cabeza son ciertas conductas bastante ridículas, como cantar el cara al sol, gritar viva Franco, u otros comportamientos similares. Pero fijémonos que en los actos que se pueden entender como susceptibles de estar alabando a Franco o al régimen franquista, caben muchas otras cosas. Imaginemos un historiador que esté argumentando que el franquismo fue un periodo de fuerte desarrollo y crecimiento económico gracias a las medidas económicas o gracias al buen hacer, a la buena dirección, al buen gobierno de Franco. ¿Acaso no supone eso una apología del franquismo? Está diciendo que el franquismo, que su gobierno, que sus medidas económicas, por ejemplo el plan de estabilización del año 59, que favorecieron, que potenciaron el crecimiento económico y que gracias a ello muchos españoles vivieron mucho mejor durante mucho más tiempo. ¿Es eso, por tanto, una loa al régimen franquista? ¿Cabe tipificarlo penalmente de tal manera que un historiador no pueda emitir ese juicio sobre el franquismo? Insisto, no estoy diciendo que esto vaya a ser lo que el gobierno PSOE-Podemos quiera tipificar como delito, pero desde luego, una vez abrimos el cajón de tipificar conductas que son susceptibles de estar loando las virtudes de Franco o del franquismo, perfectamente este tipo de comportamientos, este tipo de expresiones, este tipo de manifestaciones, de declaraciones de carácter histórico, podrían caber perfectamente en ese tipo. De modo que aun cuando no vaya a incluirse este tipo de sanciones en la próxima reforma del Código Penal, nadie nos asegura que en el futuro un gobierno todavía más radical no quiera incluirlo, y eso sería, creo que a todas luces, una censura radical contra la libertad científica y contra la libertad de historiar, contra la libertad de expresión en los ámbitos académicos, donde ha de poder decirse de todo, porque la ciencia progresa en parte también gracias a los herejes, gracias a aquellas personas que se atreven a remar contracorriente y a decir aquello que nadie más se atreve a decir, con razón o sin ella, porque muchas veces, la mayoría de las veces, se suelen decir burradas escudándose en el disenso y en remar contracorriente, pero en ocasiones los que aparentemente dicen burradas están en lo cierto y provocan cambios de paradigma. Por tanto, atacar de esa manera la libertad académica, la libertad científica, la libertad de cátedra, sería no solo un ataque a la libertad per se, sino también al progreso futuro de una sociedad. Por tanto, en la definición de qué conductas suponen apología del franquismo ya podemos caer en una primera pendiente resbaladiza. Ya podemos terminar incluyendo casi cualquier alabanza directa o indirecta de un régimen político, de una dictadura política que estuvo vigente en España desde el año 39 hasta el año 75 y por tanto en ese periodo cabe decir muchísimas cosas de manera muy dispar y desde muchos puntos de vista que sin embargo podrían, a través de este tipo de reformas del Código Penal, podrían tutelarse políticamente. ¿Qué está permitido decir sobre el franquismo? ¿Qué no está permitido decir sobre el franquismo? Segundo problema potencial en la definición de este tipo de delitos. No se pueden hacer determinadas cosas en favor de una determinada figura para no humillar a un determinado tercero. ¿En favor de qué figuras se pueden o no hacer esas cosas? Por ejemplo, alabanzas. ¿A qué figuras, a qué regímenes se puede alabar o no se puede alabar? En este caso, PSOE-Podemos quieren introducir el delito de apología del franquismo. ¿Pero por qué sancionar solo la apología del franquismo? Si el razonamiento es no se puede hacer apología de una persona o de un régimen que ha provocado centenares, miles de víctimas, que por tanto se sentirían humilladas objetivamente si se ejecutan determinados actos de alabanza en favor de esa figura o de ese régimen,
Este mismo razonamiento se puede extender para muchas otras figuras y para muchos otros regímenes, incluso regímenes democráticos. No hace falta que fuera una apología de un dictador. Estados Unidos, muchos presidentes de Estados Unidos han cometido atrocidades humanitarias mayores que muchos dictadores. Imaginemos que hay iraquíes residiendo en España y a alguien se le ocurre hacer una alabanza de Estados Unidos o una alabanza incluso de la presidencia de Bush. Y pueden ser iraquíes que sufrieron los bombardeos del ejército estadounidense y que incluso pudieron perder a familiares o a amigos en esos bombardeos. ¿Por qué no considerar que esa alabanza hacia Estados Unidos o hacia determinadas presidencias republicanas o demócratas, porque lo mismo cabría decir de Clinton, por ejemplo, con respecto a la guerra del Kosovo, ¿por qué no considerar que esas alabanzas son humillaciones a residentes españoles que han sufrido directa o indirectamente esos ataques, esa conculcación de sus derechos? O si quisiéramos restringirlo únicamente a dictaduras, por aquello de considerar que la democracia tiene una especial hiperlegitimidad para conculcar los derechos de los demás, que desde luego no es una tesis que yo compro. ¿Es que acaso no hay otras dictaduras que también han conculcado de manera gravísima los derechos individuales de las personas? ¿Por qué las alabanzas a la dictadura franquista han de ser sancionadas penalmente para no humillar a sus víctimas? Y en cambio las alabanzas a otras dictaduras, como pueda ser la dictadura castrista, o la dictadura soviética, leninista o stalinista, o la dictadura norcoreana, no han de ser sancionadas penalmente precisamente por el mismo motivo, porque esas alabanzas estarían humillando a las víctimas, muchas de las cuales pueden residir en España, de esas dictaduras? ¿Por qué los cubanos que se han exiliado de Cuba a España, escapando de la tiranía castrista, tienen que soportar que haya ya no 4 chalados que estén alabando el franquismo, sino un partido político, el Partido Comunista de España, que reivindica el modelo político cubano y que canta las grandezas del régimen castrista? Si estamos diciendo que las víctimas de una dictadura no tienen por qué soportar actos que objetivamente las humillen, entonces, por esa misma lógica, extendiendo ese mismo razonamiento, también las víctimas de la dictadura cubana tendrían derecho a tipificar penalmente las alabanzas, las loas a dictaduras comunistas, a dictaduras como la castrista o a dictaduras como la soviética. Pero, obviamente, si empezamos a extender el delito de apología de dictaduras hasta esos confines, con lo que nos encontraremos es con una censura ideológica clarísima. Es del todo razonable, aunque sea muy despreciable, que el Partido Comunista de España alabe a la dictadura castrista, porque es su modelo político, porque es un modelo político con el que se siente a gusto y que es afín a su ideología. Por tanto, prohibir que el Partido Comunista de España aplauda al castrismo sería prácticamente tanto como prohibir el comunismo en España. Lo mismo, por cierto, si hubiese un partido fascista en España relativamente mayoritario, prohibirle que alabe el franquismo sería tanto como prohibir el fascismo, que quizá es lo que en última instancia se está buscando con este tipo de tipos penales. Es decir, en última instancia ir preparando el terreno para prohibir cualquier ideología cercana al fascismo. Pero, aparte de lo peligroso que ello sería, porque no olvidemos que para una parte de la izquierda, por ejemplo, Vox es fascista, incluso el PP es fascista, con lo cual podríamos extender ampliamente la definición de fascismo para prohibir a gran parte del espectro político español, también ese mismo argumento cabría aplicarlo para prohibir el comunismo. Si solo se prohíbe el fascismo, pero ideologías igualmente totalitarias desde la izquierda no se prohíben, lo que tenemos es un control político de la ideología de la población a través del ejercicio de la censura. Lo mismo, por cierto, si llegara al poder un partido cercano al fascismo y decidiera únicamente prohibir el comunismo sin plantearse también los problemas totalitarios de su propia ideología. En definitiva, a la hora de definir qué actos de alabanza hacia quién no están legalmente permitidos en España, tenemos de nuevo un problema de pendiente resbaladiza enorme.
Si no prohibimos únicamente los actos de alabanza hacia el franquismo, hacia Franco, y no hay ningún motivo para restringirlo únicamente al franquismo o a Franco, salvo un motivo ideológico que no tiene nada que ver con la protección de los derechos de alguna víctima, si no lo acotamos a Franco y al franquismo, potencialmente cabe de todo. Cualquier alabanza de cualquier régimen político o incluso de los intelectuales que inspiraron esos regímenes políticos, como por ejemplo Marx con respecto a las dictaduras socialistas, pues cualquier alabanza, ya digo, de esos regímenes políticos o de los intelectuales que lo inspiraron, susceptiblemente podría incluirse dentro del tipo penal de no pueden hacerse alabanzas a figuras o regímenes políticos que hayan causado víctimas para no humillar a esas víctimas. Y por tanto lo que tendríamos es el establecimiento de la censura política a gran escala. Y si la censura política no se aplica a gran escala y de manera indiscriminada, es decir, lo prohibimos prácticamente todo, entonces son los partidos políticos, es la clase gobernante la que nos tiene que decir: este tipo de regímenes políticos sí son susceptibles de ser loados, de ser alabados, si es una alabanza legítima la que se dirija contra el castrismo, por ejemplo, pero estos otros regímenes políticos no son legítimamente loables, legítimamente plausibles. Por tanto, de nuevo serían los políticos los que establecerían una especie de catálogo de buenas y de malas dictaduras, de buenas y de malas tiranías, de buenas y de malas formas políticas, que no es más que una forma indirecta de control del pensamiento de las personas. Y ya para terminar, hemos dicho que había tres elementos que había que definir: qué actos no se pueden hacer, en favor de quién y para proteger a qué tercero. Bueno, una forma de justificar que únicamente habría que sancionar la apología del franquismo y no la apología de otras tiranías en España es que el franquismo fue una dictadura genuinamente española y por tanto lo que hay que proteger son los derechos de los españoles. Que a lo mejor en Cuba, cuando caiga el castrismo, habrá que establecer, habrá que tipificar el delito de apología al castrismo, pero que no tiene sentido establecer ese tipo penal en España porque en España no hemos sufrido el franquismo. Por tanto, solo habría que proteger desde esta óptica los derechos de las víctimas que sean españolas. Pero fijémonos que este razonamiento es un razonamiento puramente nacionalista. Es un razonamiento que está diciendo que los únicos derechos que importan en España son los derechos de los españoles, que los derechos de otras personas, aun cuando residan en España, si no son españoles, sus derechos no importan. Porque claro, en España, como ya he mencionado antes, residen cubanos que se han exiliado de la dictadura de la tiranía castrista. ¿Por qué, por tanto, el Código Penal español no protege su derecho a no ser humillados por parte de aquellos que hacen una apología del régimen que les ha obligado a exiliarse, del régimen que ha reprimido tantísimo sus libertades? Estamos diciendo, por tanto, que lo único que nos importa dentro de las fronteras del Estado español son los derechos de los españoles, que los derechos de los inmigrantes nos traen sin cuidado, que los derechos universales, los derechos humanos, no son realmente de aplicación en España, porque en España solo prevalecen los derechos para los españoles. Creo que esta sería una forma muy reduccionista de plantear el problema. Y por tanto, si el problema de verdad es un problema de derechos universales, no hay razón para limitar la censura de apologías de cualquier régimen, si uno cree que eso tiene que ser delictivo, al régimen franquista por ser un régimen español. Habría que extender, si queremos ampliar la protección jurídica a todas las personas con independencia de su origen o de su etnia, habría que proteger a todo el mundo que haya sufrido o haya podido sufrir el ataque a sus derechos por parte de una dictadura. Y por tanto, esto convalidaría, como he dicho antes, la censura penal de prácticamente cualquier apología, de prácticamente cualquier defensa de casi cualquier régimen político. Incluso algunos tratan de justificar que el neoliberalismo, por ejemplo, ha causado millones de muertos por todo el mundo y que, por tanto, el neoliberalismo es una especie de tiranía. Bueno, pues si uno justifica, si uno razona, si uno argumenta así, perfectamente, desde una perspectiva política, si llegaran unos determinados políticos al poder que compraran esta tesis tan absurda, podrían penalizar
extendiendo la misma lógica que están aplicando hoy para el franquismo, podrían penalizar las alabanzas y las defensas del neoliberalismo, porque el neoliberalismo ha causado muertes, ha causado muchas víctimas y por tanto no se puede humillar a las personas que, por ejemplo, están pasando hambre hoy como consecuencia, ellos dicen, del neoliberalismo. No se podría humillar a esas personas defendiendo el neoliberalismo. Creo que tras todo lo expuesto queda bastante claro, debería quedar bastante claro, que sancionar, convertir en delito la apología del franquismo, por mucho que nos pueda desagradar la apología del franquismo, por mucho que podamos considerarla absolutamente despreciable y absolutamente infamante para todo aquel que la ejecuta, que convertir esos actos despreciables en delito no es un asunto trivial y no es un asunto que no ataque y no afecte de lleno a la libertad de expresión de las personas. Porque si no queremos convertir esto en un delito ad hoc, en un delito arbitrario cuya estructura básica no sea universalizable, la misma lógica, el mismo razonamiento que estamos utilizando para justificar que la apología del franquismo sea sancionable penalmente, la podríamos emplear para prácticamente sancionar cualquier expresión en favor de cualquier régimen o ideología política. Y eso, insisto, es censura abierta. Hay muchas personas que creen que si uno defiende la libertad de expresión, incluso en casos tan humillantes como el caso de la apología del franquismo o la apología del terrorismo, es porque uno quiere ejercer ese tipo de expresiones, es porque está defendiendo sus intereses para poder seguir cantando las alabanzas de Franco. Este es un error muy básico de aquellos que piensan que los derechos únicamente expresan intereses individuales. Personalmente, yo no voy a alabar nunca a Franco, no voy a aplaudir nunca al franquismo y por tanto es un tipo penal que no me va a afectar. Es un tipo penal frente al que soy indiferente, porque nunca voy a hacer algo que caiga dentro del ámbito de ese tipo penal. Sin embargo, tengamos en cuenta, recordemos, que la libertad de expresión, la defensa de la libertad de expresión, es especialmente valiosa cuando estamos defendiendo la libertad de que otros se expresen de maneras que a nosotros nos molestan. Si únicamente nos limitamos a defender la libertad de expresión cuando estamos protegiendo el que otros puedan decir aquello que no nos molesta o aquello que nos agrada, eso no tiene mérito alguno, porque ahí sí estamos defendiendo nuestros intereses personales a poder seguir expresándonos como nosotros queramos. Pero la libertad de expresión hay que defenderla no solo para nosotros, sino para todas las personas, incluso cuando dicen aquello que nos molesta de manera más profunda. ¿Por qué? Porque esas otras personas muy probablemente también estén escuchando de nosotros cosas que les molestan profundamente. Y por tanto, por un mero ejercicio de reciprocidad, yo te respeto a ti, aunque me moleste muchísimo lo que estás diciendo, y tú me respetas a mí, aunque te moleste muchísimo lo que yo estoy diciendo. Convertir en delito la apología del franquismo es abrir la puerta para que en el futuro otros partidos conviertan en delito otro tipo de apologías que tampoco les gusten a ellos. Por ejemplo, apologías del comunismo, apologías de la socialdemocracia o apologías del liberalismo. Es abrir la puerta a que políticamente podamos convertir en delito expresiones ideológicas perfectamente válidas y perfectamente legítimas. Por tanto, defendamos la libertad de expresión incluso de personas que nos puedan molestar tantísimo como son los franquistas.